Bien, bueno, ahora sí, vamos a comenzar entonces. Bueno, tal como habíamos quedado, hoy vamos a comenzar a describir un poco la lógica y la forma en la cual opera el código que vamos a utilizar para el curso, que ya como le anunciamos se trata del código VASP, que como han visto a lo largo de las clases anteriores y se lo he comentado varias veces, se suele utilizar muchos acrónimos para su nomenclatura. Base es Viena, Ab Initio Simulation Package, así como Siesta es Spanish Initiative for Electronic Structure Calculation with Thousands of Atoms, o sea, y así sucesivamente. El Quantum Expresso tiene otros acrónimos asociados. Y bueno, nada, esta no es la excepción. ¿Tá? Dentro de las opciones que ofrece la Universidad de Viena, están básicamente el origen de este código, del Windows K y del CASTEP, que bueno, de alguna forma los grupos, algunos estuvieron trabajando al principio, luego se separaron y bueno, cada uno siguió con su propia iniciativa. Así que bueno, vamos a utilizar ampliamente BAS, el foco va a estar puesto en este código y es un poco lo que vamos a tratar de explicar hoy con algunos ejemplos. ¿Tá? Bueno, como les decía, es un código de simulación de métodos ab inicio. Fue de los primeros códigos que permitió implementar lo que es las simulaciones por dinámica molecular, ab inicio propiamente dicha. Es decir, la dinámica molecular básicamente nos va a permitir hacer el análisis dinámico de las posiciones atómicas. Este código incorpora además la dinámica de la densidad electrónica, entonces básicamente mantenemos la precisión que nos ofrece un cálculo químico cuántico con todas las bondades de la dinámica molecular. Obviamente que estos tiempos involucrados para la determinación de las energías totales, que a partir de su derivada nos permitirán obtener las fuerzas, es bastante más lento que las denominadas dinámicas moleculares clásicas que utilizan campos de fuerza porque allí la forma en la cual de alguna forma los átomos interaccionan es a través de vínculos, resortes, con una determinada carga formal que se agrega de forma ad hoc para generar justamente las interacciones de tipo coulombianas. Pero bueno, esas dinámicas que denominamos clásicas nosotros tienen el gran problema de que dejan por fuera todo lo que es la química asociada obviamente al análisis de la densidad de carga. Por ejemplo, no podemos modelar reacciones químicas, que es algo que es tan importante para nosotros. Hay algunas iniciativas, como pueden ser en el caso de Siesta y de Gaussian, de hacer lo que se conoce como QMMM, o sea, Mechanics barra mecánica molecular, de definir determinadas regiones de la molécula de forma de nivel de FT. Luego eso se corta y se le agrega, se le aditiva, digamos, el resto, por ejemplo, en el caso de la proteína, el resto de las estructuras, para de alguna manera tener una descripción un poco más global. Pero bueno, eso si se quiere es un método parcial. Acá lo que estamos hablando es tratar de ofrecer de la forma más completa posible, por ejemplo, la dinámica molecular basada en la resolución de las ecuaciones de Conchamp, que nos permiten tener energías con precisiones bastante más precisas y la posibilidad, obviamente, de analizar todo lo que tiene que ver con la transferencia de carga, entre ellos reacción química. Hay alguna iniciativa por ahí de algunos campos de fuerzas reactivos, como Reaxys, que bueno, que han funcionado, han mostrado funcionar bastante bien. El problema es que son iniciativas bastante caras porque son programas software pagos, que por ejemplo, códigos, estos Reaxys, la licencia anual ronda aproximadamente los $15.000 anual, o sea que se tiene que renovar todos los años. Es un campo, como les digo, bastante activo, bastante requerido, porque justamente tratar de modelar propiedades dinámicas a nivel de FT, incluso a nivel de empresas, o sea, por ejemplo, Nissan tiene parametrizado un montón de campos de fuerza generados por DFT para la simulación de propiedades mecánicas de determinados metales, para que se hagan una idea, ¿no? Empresas que hacen uso de estas herramientas que se crean exclusivamente de la academia
justamente por las bondades que ofrecen a la hora de simular y encontrar mejores propiedades, concretamente propiedades mecánicas de material. Así que bueno, esa es un poco el origen de BAS, que hoy por hoy ofrece además un sinnúmero de otras opciones, como otros códigos también. La gran ventaja que ofrece BAS en términos comparativos es justamente tener testeados los pseudopotenciales que vamos a utilizar. ¿Va? Tenemos la posibilidad de hacer funcionales híbridos, tenemos la posibilidad de resolver ecuaciones a nivel de precisión de Hartree-Fock, implementar métodos perturbativos del DFT, utilizar, por ejemplo, métodos cuasipárticos de cuasipartícula para, por ejemplo, mejorar la descripción de las energías de gap en semiconductores, el LUMO, a través de aproximaciones de Green y de Coulomb, GW, y otras variantes como Random Phase Approximation y demás, que en algunos casos vamos a comentar un poco, que son muy caros desde el punto de vista computacional. Estamos hablando que nos pueden llegar a incrementar los tiempos de cómputo en uno o dos órdenes de magnitud. O sea, lo que te dura un día te puede durar 10 o casi 100 días. Así que bueno, lo que vamos de alguna forma, como les decía, a desarrollar acá es tratar de calcular a través de las ecuaciones de Conchamp, que no son ni más ni menos que la ecuación de Schrödinger, pero para el caso concreto de la función de onda cuasipartícula monoelectrónica, no es en electrones, sino que es simplemente una función del radio, que nos va a permitir obtener la densidad de carga, que es un escalar, que esa es la esencia del DFT, digamos. Y bueno, vamos a trabajar con expansiones a nivel del carozo del átomo, a través del core, con una descripción mediante el uso de pseudopotenciales, ondas planas como base, y bueno, las interacciones de alguna forma en esos pseudopotenciales aseguran la conservación de la norma, el conteo de los electrones y demás. ¿Ah? Así que bueno, vamos a ver un montón de ventajas en ese sentido. Prácticamente, o por hoy, todos los funcionales de correlación e intercambio disponibles están rápidamente implementados en el código. Como les dije, hay una carrera aún entre distintos grupos tratando de procurar y mejorar los funcionales que de alguna manera describan nuestra situación de la forma más exacta posible. Entonces, cada vez que aparezca un nuevo funcional, este grupo, como otros grupos, de alguna forma lo incorporan, hacen obviamente el código para rápidamente incorporarlo a la metodología y poderlo utilizar. Entonces, tenemos prácticamente todos los pseudopotenciales y funcionales de base GGA, LDA bastante viejo, o sea, los estándares están. Y bueno, los más recientes son estos que, aparte de incorporar el valor de la densidad local, el valor del gradiente, o sea, la derivada primera, incorporan la derivada segunda, que son los meta GGA, como el SCAN, por ejemplo, que dan muy buenos resultados en la descripción de gaps de semiconductores, entre otras cosas. Están ya obviamente incorporados en el código en las actualizaciones que salen año a año. A veces salen más de una por año. Todo lo que tiene que ver con como les decía hoy, la dinámica molecular a través de la aproximación de Mondor-Oppenheimer, que vimos en las primeras clases, ¿verdad? O sea, básicamente la esencia de esto es, yo tengo una situación dinámica, los átomos se mueven con una determinada energía promedio, energía cinética promedio, entonces, en ese instante, para un arreglo fijo de núcleos, yo resuelvo las ecuaciones de Conchamp, básicamente determino la densidad electrónica a partir de eso. Luego, tomando las derivadas sucesivas, vamos a poder asociar las fuerzas para cada una de esas configuraciones y en base a esa fuerza se calculan las aceleraciones a nivel de, digamos, de MRUA. Si tomo el paso lo suficientemente chico, yo puedo utilizar ecuaciones diferenciales esencialmente basadas en MRUA para poder reconstruir todas las trayectorias. ¿Tá? O sea, no vamos a resolver un sistema de ecuaciones diferenciales acoplado. Simplemente si yo soy capaz de muestrear, aplicar un delta T lo suficientemente pequeño, ¿tá? Para poder de alguna manera tomar la aproximación de que una fuerza es igual a m por a y por lo tanto con la aceleración calcular las nuevas posiciones, yo voy a poder de alguna forma asimilar y recomponer las trayectorias de los átomos que están allí descritos. Ese delta T es clave, va a depender muchísimo, lo hablamos un poco clases atrás, de cómo lo tenemos que seleccionar para que justamente nos evite algún tipo de problema de convergencia o de que los ensambles canónicos no queden adecuadamente descritos. El ejemplo más claro es si hay hidrógeno. ¿Por qué?
hidrógeno, ya les dije, una vez cree o tiene la intuición de que el hidrógeno, si está presente, no pasa nada porque es un electrón, pero es un electrón poco masivo. Esta vibración, digamos, por ejemplo, la vibración típica del stretching carbono-hidrógeno, el número de onda se ubica aproximadamente a 3000 centímetros al menos uno. Esto implica que tiene una frecuencia vibracional bastante alta. Por lo tanto, si yo tomo un paso estructural de la dinámica molecular, que por ejemplo sea 100 oscilaciones del carbono-hidrógeno, yo ahí no voy a poder utilizar el MRUA, porque justamente me estoy perdiendo la rápida oscilación que tiene el carbono-hidrógeno en ese ensamble canónico para la dinámica molecular. El código puede correr, o sea, el sistema puede evolucionar, pero en algún momento pueden haber calentamientos locales y las moléculas pueden literalmente explotar, o sea, separarse de sus vecinos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema allí? Bueno, estamos intentando modelar o calcular distintos pasos para la evolución de coordenadas y velocidades de mi sistema con algo que está vibrando, aproximándolo justamente a una situación de fuerza y aceleración constante, la cual no ocurre. Entonces, ¿cuál es la regla acá? Si hay hidrógeno, bueno, yo tengo que asegurarme por lo menos que el delta T sea un cuarto del periodo de oscilación de ese sistema que está oscilando, sería un cuarto del periodo de oscilación del carbono-hidrógeno, del stretching simétrico, mínimamente para poder describir esa oscilación. ¿Tá? Ahí seguramente vamos a poder solucionar el tema. ¿Cuál es el problema? Que si el delta T es muy pequeño, por ejemplo, un orden de magnitud más chico que el estándar, y bueno, me va a llevar 10 días calcular un paso, cuando capaz que si no tengo hidrógeno, en un día calculo un paso. Entonces, no es menor esa selección. Hay otros métodos que después lo discutiremos cuando hablemos de dinámica para poder acelerar y evitar este problema. Se pueden inventar unas fuerzas viscosas locales en los distintos átomos y aumentar el paso para de alguna manera evitar el sobrecalentamiento local que puede tener asociado a la vibración carbonil. Así que bueno, hay que saber un poco del sistema antes de simplemente tirarnos a hacer una dinámica. Saber cuáles son los tiempos característicos de lo que queremos describir y bueno, las vibraciones ahí son obviamente mandatorias. Podemos relajar las estructuras, podemos utilizar, por ejemplo, métodos para la determinación de barreras de activación, el NEB, Nudge, Elastic Band Method, que básicamente nos permite a nosotros a través de un esquema de una determinada configuración de reactivos y de productos. Por ejemplo, si quiero ver cómo se descompone la molécula de etileno arriba de una superficie de un óxido, concretamente de silicio, yo puedo modelar eso como carbonos e hidrógenos separados y después la molécula sola, carbono-carbono más próximo. Entonces, ir viendo cómo se van separando los carbonos en la medida que nos vamos aproximando a la superficie. Yo describo la posición inicial, describo la posición final y lo que hace este método me interpola imágenes intermedias. O sea, no es una dinámica per se, simplemente le doy un valor de configuración estructural de arranque, un valor de configuración estructural de salida y él me va forzando el movimiento a través del camino de reacción para determinar, por ejemplo, cuánto es la barrera de activación si es que existe. Y eso, por ejemplo, permitirme a mí estimar la energía de activación y con eso tener valores promedios, digamos, a través de la expresión de Arrhenius, ¿tá? Que es una cuasi expresión de Maxwell-Boltzmann, ¿tá? Con determinados mecanismos que tienen asociado justamente esta dinámica, ¿no? Así que bueno, eso es algo bastante utilizado en el caso de determinación de cuestiones asociadas a la cinética de reacciones químicas, por ejemplo, o de procesos de difusión. Nosotros lo usamos mucho para calcular tiempo característico de la migración de iones para baterías de ion litio-sodio. Entonces determino el sodio en una superficie en qué lugares va a estar, determino 3, 4, 5 lugares, y después digo, bueno, ¿cómo es la movilidad del sodio de acá hasta acá? Y bueno, él me interpola imágenes así, intermedias, utiliza la palabra interpolar, y bueno, yo puedo de alguna manera barrer en definitiva las distintas energías de activación para ver cómo se puede llegar a mover el ion en las distintas direcciones del espacio. De forma bastante más concreta y precisa. Yo quiero ir de acá hasta acá. Obviamente que en el espacio configuracional, cuando hago una dinámica, dependiendo de la inercia y bueno, de cuán estocástico sea el sistema, nos podremos ver entre distintos puntos. Pero si bien yo puedo saber cómo se mueve o para dónde va el más, pierdo a veces la esencia en la dinámica de un determinado proceso con la energía asociada y con la barrera de activación que le corresponde. Para esos procesos más controlables, bueno, de este lado a este lado, para este camino, ¿cuál es la barrera de activación? Bueno, para eso sirve todo lo que es el NET,
Y bueno, el Climate Dimmer Method es una variante del Nudge Elastic Band Method para también determinación de estados de transición. Así que no es simplemente una cuestión química. Quiero analizar, por ejemplo, la difusividad y la movilidad de un ion en una determinada estructura en función de la temperatura. Bueno, puedo utilizar esta metodología que está implementada en todos los códigos. Esto no es exclusivo de Evan, ni mucho menos. Pero es bastante interesante cuando nos interesa, como les decía, dinámicas de transporte. No electrónicos, dinámicas de iones, el movimiento de un determinado átomo, de un determinado catión, por ejemplo, de un determinado anión, en el caso concreto, como les decía hoy, de un ejemplo de modelaje de una batería. Después podemos terminar también propiedades de respuesta, como el sistema, su densidad electrónica y las posiciones atómicas, o sea, el espectro vibracional y el espectro electrónico, sufre con modificaciones ante la aplicación de un campo eléctrico fijo, o sea, static dielectric properties, como se dice allí, o un campo respuesta, un campo variable, digamos, que genera una polarización variable también. A partir de ahí podemos determinar, por ejemplo, lo que son las cargas dinámicas, las cargas de Bohr, que nos permiten, por ejemplo, calcular los espectros infrarrojos. Cuando yo quiero simular en el sólido cómo es un espectro infrarrojo, a nosotros nos va a importar las cargas inducidas y los dipolos inducidos. ¿Cómo se determinan esas cargas inducidas a nivel de la estructura del sólido? Bueno, a través de estas cargas dinámicas. En el movimiento oscilatorio, la nube electrónica se polariza más, entonces la nube electrónica apantalla más o apantalla menos, entonces la carga formal de los átomos cambia, hay una carga estática y hay una carga que justamente es consecuencia de ese movimiento. Esa carga que aparece como consecuencia del movimiento, esa carga se llama cargas de Born, vamos a ver después cómo se calculan, y bueno, a partir de ellas, por ejemplo, podemos calcular la sección eficaz, o sea, la intensidad para los espectros de infrarrojo. No es el caso de Raman. Para Raman vamos a ver bien que lo que se precisa es la función dieléctrica, su derivada respecto a la coordenada monormal, y con eso obviamente determinar las derivadas de la polarizabilidad respecto a la coordenada monormal, y con ello la sección eficaz correspondiente. La parte de propiedades ópticas, o sea, la función dieléctrica en función de la frecuencia, en su componente real y en su componente imaginaria, si nos importa calcular el espectro de absorción de un sólido, bueno, vamos a ir a mirar la función dieléctrica imaginaria para mi sistema, ¿tá? Y eso se puede calcular bajo distintos niveles de aproximación, más estáticos, o sea, ver los estados ocupados y no ocupados y calculando simplemente las transiciones, y obviamente agregarle cuestiones dinámicas, ¿no? Las interacciones cuasi-partícula, que hacen justamente es agregar la variación, cómo se acomodan los excitones como consecuencia de esa transición, que obviamente va a generar correcciones sobre la función dieléctrica real, haciéndole que muy probablemente sea descrita de forma más certera o próxima a la realidad. Así que hay muchísimas formas ahí de corregir eso. La más estándar es la que se llama la Independent Particle Approximation. Digamos, tenemos los estados ocupados y no ocupados. Simplemente a través de regla de oro de Fermi calculamos las transiciones, los elementos matriz, para la transición desde las bandas ocupadas a las no ocupadas, ¿no? Cada uno de ellos va a tener una determinada energía para esa transición, pero en función de la paridad que hay, o sea, bueno, la componente orbital, digamos, de las bandas involucradas, vamos a tener esas transiciones que pueden ser más o menos permitidas. Eso otra vez, obviamente, el reloj de Fermi, ¿no? La función de onda final a través del operador concretamente hamiltoniano, que en este caso es el momento dipolar, por el estado inicial, y bueno, obviamente después lo que vamos a requerir es que se conserve la energía, ¿no? De menos h ¿no? Esto se conoce como elementos matriz, involucra los estados desde el arranque a los estados finales no ocupados, y bueno, obviamente a través de esa mezcla de paridad y para la regla de selección que le corresponde la energía para cada uno de esos saltos, bueno, puedo reconstituir el espectro y determinar la componente real y la componente imaginaria de la función dieléctrica, para el cual obviamente determinamos todas las propiedades ópticas del sólido. Podemos calcular también, tomar derivadas de la densidad electrónica para algún tipo de aproximación de otro tipo de funcional, o mismo para la determinación de, como vamos a ver más adelante, de los fonones. Magnetismo. El magnetismo es algo interesante, y más que interesante a la gente que le importan las propiedades magnéticas del sólido,
está la descripción adecuada de un sistema, si es magnético o no es magnético. Lo usual en el esquema de DFT es hablar de cálculos no magnéticos. ¿Qué quiere decir cálculos no magnéticos? Que si yo en mi sistema tengo dos átomos de carbono, por ejemplo, cada átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia. O sea que voy a tener 8 electrones dentro de mi celda unidad. Lo que va a hacer el cálculo cuando hago un cálculo no magnético, no importa el código de FT que estoy utilizando, va a agarrar de esos 8 electrones, 4 electrones spin-up y 4 spin-down. O sea, va a parear de forma forzada todos los orbitales y todas las bandas de mi sistema, produciendo una solución que denominamos no magnética, porque no hay polarización de spin, por ende no hay magnetismo. Hay sistemas que funcionan muy bien así, sistemas semiconductores estándar, sistemas orgánicos, pero cuando agrego un determinado átomo que tiene un número impar de electrones, ¿qué pasa con ese número impar? Empieza a ser dos carbonos, hago un carbono y un nitrógeno, que le agrego un electrón de valencia más. Ahí tengo en vez de 8, 9 electrones de valencia. ¿Qué pasa allí? Cuando divido 9 entre 2, 4,5 y 4,5, bueno, si yo no hago nada, lo que va a hacer el esquema de FT es eso. Meter un número fraccional de electrones para un lado y un número fraccional de electrones para otro. Es una aproximación y bajo ciertas circunstancias es útil. Lo más práctico y más realista para ese tipo de situaciones que tengo un número impar de electrones es, bueno, dejar de alguna manera encendida la posibilidad de que yo resuelva el hamiltoniano para las soluciones con spin-up y otras para las soluciones de spin-down. Y tener soluciones de densidad electrónica up y de densidad electrónica down. Si el sistema es magnético, la densidad electrónica up va a ser distinta a la down y la diferencia me va a generar el magnetismo en mi sistema. Básicamente, el átomo que va a quedar con electrones apareados va a desarrollar magnetismo y eso se podrá acoplar con los restantes vecinos ahí de la red. Eh, Puedo forzar determinadas combinaciones si tengo más de un átomo magnético para que tengan un arreglo paralelo, o sea, ferromagnético, si son iguales. Antiferromagnético, puedo decir que el spin sea para arriba y este al arranque sea para abajo y ver cómo se va modulando ese valor de densidad a lo largo del tiempo y obtener al final energía para distintas configuraciones, como les dije, y con eso calcular el tensor de anisotropía magnética, entre otras cosas, o determinados arreglos magnéticos, ensayar justamente cómo es la diferencia de energía entre ellos. Así que todo lo que tiene que ver con magnetismo se puede ensayar. ¿Por qué pasa? Pasa por simplemente dar un valor inicial de densidad electrónica y de magnetismo inicial, ¿tá? Para que luego en el proceso autoconsistente la densidad electrónica se vaya moldeando para justamente representar y llegar a la situación más estable, de ground state, de estado basal. Los acoplamientos spin-órbita en cada uno de estos códigos de FT, siempre por lo general se trata aparte, porque el tratamiento spin-órbita rompe lo que se conoce como simetría de tiempo reverso, rompe, si se quiere, el centro de inversión que la densidad electrónica per se debería presentar. Eso hace que las matrices sean más grandes a desarrollar, hacen que los cálculos sean por ende bastante más pesados y entonces cada una de estas cuestiones vinculadas al acoplamiento spin-órbita se plantean como un proceso secundario. Se hace un cálculo de FT estándar y después uno enciende el tratamiento con spin-órbita que va a requerir más acceso a memoria RAM por las matrices que se van a desarrollar y obviamente más tiempo de cómputo. Se trata como una corrección al hamiltoniano estándar. Así que hay que ver en qué situaciones. Regla así de Rule of Thumb, rapidita. ¿En qué sistemas vamos a priorizar el acoplamiento spin-órbita cuando tengamos átomos muy masivos? ¿Tá? Tengo que tratar, por ejemplo, plomo, sulfato de plomo. Plomo es muy masivo, entonces los electrones que están más cerquita del núcleo, le hacemos un cambio variable, ¿verdad? O sea, tengo el núcleo electrónico y en el modelo, obviamente, sobresimplificado, tengo un electrón ahí rondando. Si yo hago un cambio de marco de referencia, esta es la teoría la forma más estándar de desarrollar el acoplamiento spin-órbita. Si yo me paro en el marco de referencia del electrón, yo lo que tengo es el núcleo moviéndome alrededor. Cuanto más masivo sea el núcleo, más carga tiene. Cuanto más carga tiene, más corriente tiene. Y esa corriente va a generar un campo, el campo justamente de este apantallamiento, sobre el electrón cada vez mayor. Y eso obviamente va a requerir un tratamiento relativista más importante que si estoy simplemente trabajando, por ejemplo, con los primeros elementos de la tabla periódica. Donde ahí en el marco de referencia, bueno, voy a estar un poquito más alejado del núcleo. Además, la corriente que se va a desarrollar es de un núcleo con menos protones, por ende va a desarrollar menos corriente.
y el campo asociado a esa corriente va a ser más chica. Entonces las correcciones spin-órbita van a ser menores. Eso, ya les digo, como regla general, hay algunos casos que escapan un poco de esa tendencia. Hay algunas situaciones donde necesito desarrollar acoplamiento spin-órbita para átomos livianos, pero en definitiva, y si me preguntan en qué se nota más esto, se nota más en la parte magnética, así que si hay átomos masivos es excluyente el tratamiento del mismo, y ni que hablar cuando hacemos análisis de magnetismo no colineal. Recuerda que el magnetismo no es simplemente arriba y abajo, podemos tener arreglo de espirales, colineales, no colineales, con skirmions y todas las formas distintas del cual los momentos magnéticos se pueden arreglar en una determinada látiz. ¿Va? Pero bueno, todo eso se puede calcular, pero implica justamente la incorporación del tratamiento explícito del acoplamiento spin-órbita, que a priori en cálculo estándar no está considerado. Bueno, después toda la parte de fonones que le vamos a prestar atención, ya les digo, la parte vibracional es importante, la vinculamos no solamente a una estabilidad de la estructura, una estabilidad local, yo minimizo la estructura para que baje su energía, pero aparte yo quiero distorsionar los átomos respecto a esa configuración y verificar siempre que la energía sube y que no baje, para justamente verificar que estamos tratando justamente con un mínimo local. Porque si no, perfectamente podría ser un punto metaestable y ante cualquier distorsión la energía baja hacia una nueva conformación. Un polimorfo, por ejemplo. Yo puedo relajar una estructura para que mantenga una determinada simetría, después si mueve algunos átomos, rápidamente cambia de configuración las posiciones atómicas y genera una simetría nueva. Y eso, bueno, sería una estructura polimórfica diferente. Y esa estructura polimórfica diferente obviamente va a tener asociada otra energía. Entonces, ¿cómo verifico que efectivamente estoy en un mínimo local? Hago fonones. ¿No? Es una parte clave para mostrar la estabilidad de mi estructura. Y ni que hablar que si después quiero determinar propiedades espectroscópicas, calcular el infrarrojo, calcular el Raman, bueno, primero tengo que tener los fonones. Primero tengo que tener el espectro vibracional asociado a las energías que le corresponden para luego, bueno, determinar justamente sus componentes. Va a determinar también las constantes de elasticidad, que yo con los fonones puedo calcular, o sea, a través del diagrama de dispersión, a través de los fonones puedo calcular las constantes de elasticidad del sólido, con las constantes de elasticidad puedo hacer el estudio de estabilidad, y además puedo determinar contribuciones al espectro vibracional que tiene un sólido. Recuerda que el espectro vibracional, lo que yo vi en el infrarrojo, tiene que ver con la vibración de los átomos, y ahí tenemos una componente electrónica, tenemos una componente vibracional de desplazamiento atómico. La función de eléctrica tiene una componente electrónica y tiene una componente vibracional, ¿tá? El de cero y el de infinito. Y eso se puede determinar a través, justamente este último, en el caso de Fonon. Así que bueno, eso es de lo que vamos a ver y que se puede hacer. Insisto, esto se hace prácticamente con cualquier clase de cómputo, código para este tipo de cuestiones. La única variante para este código que vamos a utilizar ahora es que, bueno, los pseudopotenciales están muy bien testeados y no hay que hacer mucho testeo previo en referencia a los pseudopotenciales para su cálculo. ¿Recuerdan lo que eran los pseudopotenciales? Esto ya lo vimos en clases anteriores. Simplemente lo que vamos a tratar de hacer es evitar trabajar con la función potencial real, que es el potencial coulombiano, porque cuanto más me acerco al núcleo, más negativo es su potencial y por ende la energía cinética debería ser mayor, tengo más batido. Para poder describir con un conjunto de funciones de base de forma adecuada ese batido requeriría una expansión importante en número de términos y eso obviamente significa más tiempo de cómputo, más tamaño de matrices, más en cuestiones computacionales, más ocupación de memoria RAM, que a veces se puede ir justamente de memoria, out of memory. Entonces, de alguna forma, tratamos de suavizar la función de onda trabajando con un potencial más suave. Entonces, acá lo que se representa con la línea punteada, ya lo vimos, es justamente eso, ¿no? Tenemos sustituir el potencial coulombiano perfecto por un potencial suavizado, que va a dar lugar a una función de onda suavizada también, una densidad electrónica suavizada también. ¿Va? Pero bueno, hay un precio para pagar. Hay que tratar de reproducir por fuera de algo que se conoce como radio de corte o radio de cobre, la solución calculada con el pseudopotencial y con la función potencial real debe coincidir de forma prácticamente exacta. Y bueno, y adentro obviamente va a recuperar otro tipo de forma. Pero bueno, me va a permitir a mí que trabajar con un conjunto de bases un poco más pequeño y finito. ¿Qué usabas en este aspecto? Yo les comenté.
que podíamos tener varios approaches. Están las aproximaciones de base local, más funciones tipo time binding. Utilizamos funciones de onda tipo hidrogenoide, porque se parecen más a funciones, si quieren, atómicas en la proximidad del núcleo. Y en el otro extremo teníamos las ondas planas. Las ondas planas son ondas que de alguna manera se propagan a lo largo de todo el espacio. Yo puedo modelar cualquier función sumando un determinado número de funciones trigonométricas para justamente poderse acoplar al respecto. Lo mejor que es jugar con ambos, o sea, encontrar lo mejor de los dos mundos, poder describir las regiones atómicas con funciones tipo hidrogenoide y definir los espacios intersticiales, donde el potencial es más constante, si se quiere, con una función de onda más suave, más smooth, que sea simplemente una combinación de ondas planas. ¿Tá? Eso es un poco lo que hace VASP. Pero aparte, VASP utiliza algo que lo hace muy preciso en comparación con otros códigos estándar que utilizan pseudopotenciales, que se conoce como el Projected Augmented Web, el método PAU. ¿Qué es el método PAU? Bueno, es tratar de recuperar la función de onda de todos los electrones, ¿tá? A través de una pseudo función de onda, a la cual nosotros la vamos a, de alguna forma, corregir mediante una transformación lineal, ¿tá? Básicamente es phi, sería la función de onda exacta para nuestro átomo y su función potencial, ¿tá? Que se va a reconstruir de esta forma. Va a tener una pseudo función de onda, como acabamos de ver acá, ¿tá? La pseudo función de onda es la línea punteada, que es bastante suave, a la cual nosotros le vamos a agregar una función de onda o electrón parcial en la región del cobre y le vamos a restar justamente esa componente para que reconstituya la pseudofunción de onda como tal. Es decir, le voy a agregar algo para recomponer mejor la región del núcleo y le voy a restar algo de las dos regiones para que de alguna manera reconstituya la función suave que originariamente quería. ¿Tá? Así que bueno, esta es un poco la lógica. Tenemos en negro lo que sería la función de onda o el electrón exacta, donde tenemos claramente un gran batido en la región nuclear, como les decía, donde el núcleo de alguna forma genera su potencial de forma más negativa e intensa, y lejos de los núcleos, que son esos centros que estamos viendo allí, tenemos una zona un poquito más suave, donde el potencial es más o menos constante. Bueno, ¿cómo reconstruyo esa función en negro? Bueno, a través de una pseudofunción de onda, que es la azul, que es suave, a la cual le voy a agregar una función de onda All Electron, bastante batida, que como ven está circunscripta y esencialmente restricta a las regiones más de corte atómico, que es un poco lo que voy a definir acá. Acá y acá es la región del átomo 1, y entre acá y acá es la región del átomo 2. Acá está el centro del átomo 1, y acá está el centro del átomo 2, ¿sí? Entonces, a la función azul le voy a sumar la roja, ¿tá? Y después lo que vamos a hacer es restarle una función suavizada para que me quede lo más parecido a la pseudofunción, ¿tá? Así, básicamente eso es la esencia. Ya, de vuelta, acá se ve más claro. La función en negro, que sería lo más exacto, sería la función pseudopotencial en azul. Le vamos a sumar una región atómica y le vamos a restar una pseudo de esa misma región para que, bueno, la sumatoria se dé y esta sea la forma más exacta posible. Lo interesante de esto es que esa suma a través de la función un one center o el electron, o sea, de todos los electrones centrados en el átomo 1, es a través de una transformación lineal. O sea, vamos a transformar la pseudofunción de onda original. ¿Tá? Esa transformación unitaria básicamente nos simplifica, porque no es agregar una nueva función, es hacer una operación respecto a la pseudofunción de onda original. O sea, transformo una pseudofunción de onda en una región del espacio para que se parezca de la forma más precisa a la región de todos los electrones. ¿Tá? Y eso obviamente simplifica de forma significativa los resultados de las energías totales, porque reconstituye de forma indirecta los batidos que acabamos de ver hoy. ¿Tá? Así que bueno, no voy a entrar en el detalle matemático de esta cuestión, simplemente hablar de que hay un operador transformación, en la cual vamos a transformar la función de onda, pseudo función de onda con la que estamos trabajando, para que tenga un carácter lo más parecido a la función de onda exacta del electrón. ¿Tá? Definida esa transformación, se lo podemos aplicar a todas las funciones de base, ¿tá? Y con eso reconstituir la función de onda como tal. ¿Tá? Esa es la transformación
de alguna forma definida. Esto es lo que se conoce como el operador proyector y es lo que se hace al comienzo de cada cálculo. ¿Tá? ¿Y esto qué hace en definitiva? Bueno, tenemos esencialmente con los electrones de valencia la descripción de la energía total como si estuvieran todos los electrones descritos allí. O sea, tenemos la precisión de calidad de un cálculo all-electron, con todos los electrones, trabajando con pseudopotenciales, que no cualquier método de pseudopotenciales puede hacer esto. Hay códigos que tienen implementado estos, PAU, como puede ser Quantum Expresso, es este caso concreto el de Bass, Cita no lo tiene, Castem no lo tiene, y puedo nombrar un montón de otros códigos más de estándar de FT sólidos que tampoco los tienen, ¿tá? FPLO, LAPW, etcétera, ¿tá? Así que no es algo estándar, sí, obviamente es una operación bastante interesante y estas son las cosas que uno describe a la hora de las publicaciones, ¿tá? No simplemente estamos usando el código BAS, utilizando las sino que además utiliza el método de Projector Augmented Waves. Es un método en el que hay una transformación unitaria aplicada a la pseudofunción de onda que nos permite recuperar la solución de todos los electrones en las regiones atómicas, ¿tá? Eso es lo que, en definitiva, el código BAS. Esos proyectores, obviamente, dependen, obviamente, de la componente orbital, de los electrones de valencia, de los átomos que estemos describiendo nosotros. ¿Tá? Ahí vemos cómo es el carácter del proyector para ondas tipo S, para orbitales tipo P y para orbitales tipo D. ¿Tá? Y ahí vemos cómo la densidad electrónica, aplicando exactamente la misma idea que vimos en la función de onda, toma exactamente la misma forma y valor. ¿Tá? La densidad electrónica exacta real será la pseudo función de la pseudo densidad electrónica calculada con la región expandida y, bueno, y con la resta referida al respecto, aplicando la misma transformación unitaria. Así que bueno, es una expansión, estas cosas se informan en el AUCAR de salida, por lo general uno no le presta mayor atención, pero bueno, es una cuestión bastante importante a hacer mención porque de alguna forma si uno calcula a veces las energías obtenidas por este tipo de aproximación, cuando uno compara con otro código, en mismas circunstancias deberían obviamente dar en el mismo orden, eso habla de la transferibilidad de un sistema sin importar el código. Van a haber algunas diferencias, pero ni que hablar van a surgir diferencias si está utilizando el método PAU respecto al método de pseudopotenciales común y corriente. ¿Tá? Así que bueno, esta información respecto a cada átomo, cuál es la expansión y cómo se hace, va a estar almacenada en algo que vamos a ver ahora a continuación, que es la estructura de archivos que tiene el código. ¿Tá? Se almacena en un conjunto de archivos que se llaman podcast, que es donde van a estar guardada la información de los pseudopotenciales de los átomos que vamos a utilizar para el código. ¿Tá? Sé que es una información que de alguna manera vamos a contar de primera mano. ¿Bien? Yendo a eso ahora. Bueno, ¿qué se precisa para arrancar un cálculo? El cálculo más estándar que solemos hablar nosotros, que es el single point, un punto simple, no es ni más ni menos que un autoconsistente. Vamos a tomar un determinado arreglo de átomos fijos, no vamos a hacer más nada que eso, la geometría está fija. Lo que vamos a arrancar con una densidad electrónica inicial semilla, que suele ser la sumatoria de las densidades atómicas de cada uno de los átomos que lo componen al sistema y vamos a ir moldeando esa densidad electrónica semilla para que justamente me permita a mí llegar a una energía lo más baja posible, la energía del estado basal para esa configuración. A eso se llama proceso autoconsistente, el Self-Consistent Field, el SCF, ¿tá? O Single Point. Bueno, para eso, mínimamente, como estamos viendo acá, necesitamos de 4 archivos. Un archivo de INCAR, donde van a estar todas las instrucciones de lo que vamos a requerirle al cálculo, eh, cuántos pasos electrónicos vamos a tomar, si vamos a hacer un cálculo magnético, qué funcional vamos a utilizar. Todo eso se describe en esta región, ¿tá? del archivo. Después vamos a tener un archivo kpoint, que es la forma en la cual nosotros vamos a samplear la primera zona de Brillouin. ¿Tá? Como le dije otra vez, ¿cuántos puntos K tiene una celda unidad en términos reales? Bueno, como tantas celdas unidad tenga mi cristal. Pero nuestro límite de aproximación de cristal infinito, en el cual hacemos uso del cómo es las condiciones periódicas de contorno, yo no voy a tener un número fijo o finito de puntos K. En principio son infinitos, una densidad, una grilla, si se quiere, extremadamente continua.
Entonces simplemente yo voy a tener que ir incrementando la cantidad de puntos a ampliar el retículo recíproco para justamente asegurarme que la energía de mis sistemas lleguen a convergencia o cualquier otro observable que nosotros querramos. Ya les adelanto que la forma en la cual vamos a seleccionar los puntos K y la forma de sampleo va a depender si el sistema es un aislante o es un metal. Cuanto más metálico sea, más puntos K vamos a requerir. O sea, el sampleo va a tener que ser más denso. Cuanto más tendencia a ser un aislante, podemos ir bajando la cantidad de puntos K para el cálculo. Pero siempre hay que hacer un estudio de convergencia. Vamos a tener que hacer un cálculo para una determinada grilla, para hacer una grilla más densa y ver cómo cambia una determinada magnitud observable, por ejemplo, la energía total. Y tratamos de elegir, por ejemplo, construir un gráfico que sea energía total versus cantidad de puntos K para ver que eso en algún momento empiece a llegar a un valor constante. No es un parámetro variacional, es un parámetro numérico, una forma en la cual les adelanto vamos a hacer las cuentas y muestrar otros observables. Entonces, la regla es, bueno, aumentémoslo hasta que veamos que la cosa que vayamos a medir, energía por ejemplo, no cambie más. ¿Tá? No es un parámetro variacional. No por aumentarlo la energía tiene que bajar y en algún momento saturarnos. Esto es un tema numérico. Tengo que ir bajando el paso de la densidad de los puntos K hasta que obtenga una convergencia. Y eso va a depender de cada sistema. Si les adelanté hoy, en general, que los metales son más complicados en llegar a convergencia que los aislantes. ¿Ah? Pero es algo que hay que, de alguna manera, tener en cuenta en lo que es el setup o la parte inicial, digamos, de iniciar los cálculos. Después otro archivo, Postcard, es el archivo de posiciones, y lo vamos a ver más adelante, es el que va a tener guardada información de cómo es la célula unidad, cuáles son los átomos que forman parte de la red y bueno, las coordenadas de cada uno de ellos. Hay códigos que todo va dentro de la misma estructura, como Gaussian. En Gaussian yo tengo un único input que tiene todo, no hay puntos K. Bueno, si hiciera un cálculo de un sólido dentro de ese input de Gaussian hay que distar los puntos K. Usualmente la gente utiliza Gaussian para moléculas. Entonces, una molécula está dentro de una caja infinita. Entonces, el retículo recíproco es un punto. Entonces, no tiene sentido muestrear el retículo recíproco. Se trabaja con un único punto K. Pero bueno, en el caso de trabajar con un sólido, como decíamos, hoy se precisan más puntos. Bueno, hay otros códigos que todo va en el input. Acá no. Acá todo va por separado. El input va en el INCAR, los puntos K van en el archivo kpoint, las coordenadas, la geometría van en el archivo postcard, y como les dije hoy, el pseudo potencial, la información de los pseudo y las transformaciones unitarias del método Pau van a estar guardadas en un archivo podcast, que lo que hace el código nos provee a nosotros un podcast para cada átomo. Lo que vamos a tener que hacer luego es concatenar los podcasts, ponerlos de los átomos consecutivos en un único archivo, como se ve acá, para poder realizar el cálculo, ¿no? El cómputo. Así que se precisan 4 archivos para arrancar el cálculo. Así que bueno, respecto a los archivos de potenciales, como yo les decía, esto en realidad lo van a tener. Yo ahora les voy a ir mostrando. Bueno, ¿ven allí? Estoy, bueno, utilizando Jupyter porque una de las herramientas con las que analizamos los datos de salida de VASP es con un notebook de Jupyter. O sea, hay muchas herramientas de Python que las incorporamos dentro de un proceso bastante bien ordenado y asequible como es este. Ahora voy a mostrar cómo es un cálculo de silicio, por ejemplo. Silicio FCC, Phase Intercubic. Acá tenemos un INCAR estándar. ¿Tá? Esto es la forma en la cual, vamos a ver en detalle, pero simplemente para que se den una idea de cómo se inicializa la densidad electrónica. La cantidad de ondas planas que vamos a utilizar para la expansión de la base. ¿Tá? Y el método de integración de la densidad electrónica. ¿Tá? El archivo de puntos K, esto es cómo vamos a samplear
mi retículo recíproco en 11 divisiones en asterisco, 11 divisiones en B asterisco y 11 divisiones en LGC asterisco. ¿Tá? El archivo postcard, acá están las coordenadas, este es un factor de escala y acá son los vectores de red AX, AY, Z, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ, es un tensor. ¿Tá? Un átomo que es el átomo de silicio y las coordenadas de ese átomo. Es una caja, es el retículo primitivo para una celda FCC que tiene un único átomo. ¿No? Vamos a ver en detalle, no se preocupe. Y el archivo podcast. El archivo podcast ya está, de alguna forma, como les dije, es de alguna forma nosotros vamos este, a, a incorporar en el cálculo, ya el código nos lo provee. Y acá en el caso del silicio me dice, por ejemplo, es un funcional, es un pseudopotencial PAU para poder ser utilizado con el proyecto de la Waves, con un funcional GGA-PB, o sea, el Perdue-Gensherov, o sea, es el funcional más estándar de cálculo de FT, que es el que más usamos nosotros, por ejemplo, y es el más estándar en global a nivel de uso de FT. Acá me dice cuáles son los electrones de valencia. En el caso del silicio, mirando la tabla periódica, obviamente tiene 4 electrones de valencia. Tiene una configuración electrónica S2P2, ¿tá? Funciona el coeficiente de intercambio PB, bueno, y acá empezamos a ver cómo se definen los distintos radios de cortes para cada orbital que vayamos a tomar. Y acá está la función pseudopotencial para cada orbital. ¿Tá? O sea, así luce un podcast, como les comentaba hoy. Si vamos de vuelta ahí a la presentación, ¿tá? Ahí podemos ver justamente que si fuese para generar un pseudopotencial para otro funcional, bueno, tendría que estar descrito en esa región. ¿Tá? Si quiero de alguna manera hacer un podcast para la molécula de monóxido de carbono, lo que hacemos es, por ejemplo, en Linux, el comando cat, que básicamente tira el contenido en línea de comando, tiro el contenido del podcast del carbono, tiro el contenido del podcast del oxígeno y lo guardo todo en un nuevo archivo podcast. O copio y pego, copio todo el contenido del pseudopotencial del carbono y abajo le pego todo el contenido del pseudopotencial del oxígeno. ¿Ah? Así que ahí está la información, y tiene que tener la secuencia en el orden de los átomos que luego van a aparecer en el podcast. Está en el radio de corte, como ven acá, bueno, el Z de valencia, o sea, la cantidad de protones que están allí definidos, bueno, la masa atómica, la masa de ese núcleo, para, bueno, todas las demás operaciones con fonones que pueden desarrollarse a posterioridad. ¿Tá? Así que, bueno, esa información está, simplemente nosotros lo que vamos a hacer es armarlo, el podcast para cada caso. Y eso va a depender de la cantidad, más que nada cantidad, más el tipo de átomos que nosotros tengamos en mi sistema. Tengo 20 moléculas de CO, no importa, tengo un carbono y un oxígeno, entonces el podcast va a tener que tener dos entradas, un carbono y un oxígeno. ¿Tá? O sea que el podcast tiene tantos bloques como tipos de átomo el cálculo técnico. Después el postcard, como les decía, tiene una entrada bastante simple. Todos los códigos hoy por hoy tienen esta misma estructura. Podrán haber alguna variante, pero todos de alguna forma, en algún momento con la instrucción adecuada, permiten este ingreso, que es el siguiente, que es factor de escala. El factor de escala básicamente multiplica este escalar por esta matriz. Y lo que tenemos acá, como les decía, es una entrada que es descomposición cartesiana de los vectores de red A, B y C. Es decir, AX, AI, AZ, BX, BY, BZ, ¿tá? CX, CY, CZ. ¿Tá? Este es el bloque de acá de los lattice vectors. ¿Tá? Si tengo un sistema cartesiano ortogonal, obviamente esta matriz es diagonal. Si el sistema es cúbico, es justamente muy simple, es A, 0, 0, 0, A, 0, 0, 0, A, ¿verdad? Si tengo un sistema ortorrómbico, voy a tener un A, un B y un C. Cuando ahí aparecen términos no diagonales es porque los ejes obviamente van a tener una relación ortogonal con los otros y ahí van a tener una proyección. ¿Se entiende? Si fuese un sistema cúbico, ahí se utiliza mucho el scale factor. Yo la verdad que no lo uso mucho porque uno podría poner A y acá multiplicar por la matriz de identidad, ¿no? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1.
porque A va a multiplicar cada uno de las filas o columnas que tenga ese sistema, ¿tá? Que es un poco lo que está acá puesto para el caso del germanio bulk, ¿tá? Que tiene una estructura FCC. Entonces estamos viendo acá que estamos de alguna forma generando los lattice vector primitivos, ¿no? Ese es el primer vector que apunta hacia la mitad de la primera cara, el siguiente vector es el que apunta a la mitad de la otra cara y el último vector es un vector que apunta a la mitad de la otra cara. Y todo eso multiplicado por A, que es el parámetro de red cúbico para ese retículo FCC. Esa estructura primitiva tiene dos tipos de átomos y ahí las coordenadas de entrada pueden ser dos, puede ser la cristalográfica, la convencional, la directa, la fraccional, digamos que va entre -1 y 1, fraccional respecto a las coordenadas de red, o simplemente una entrada cartesiana, que son los valores en Armstrong, que vamos a tener para las posiciones atómicas dentro de la red. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, Bien. Eh, un detalle acá no menor, dentro del bloque que tiene que ver con los vectores de red, hay un 2 acá, que es el tipo de átomo. ¿Tá? Estas estructuras viejas, ahora las estructuras para que sean portables y puedan ser rápidamente visualizadas con otros códigos externos, como por ejemplo puede ser el Vesta, se le agrega una línea acá arriba que tiene únicamente el propósito de a nosotros darnos esa información. Él no lo va a usar, él simplemente va a saber que hay 8 átomos de tipo 1, 16 átomos luego del átomo tipo 2 y 32 átomos del átomo tipo 3. ¿De qué tipo? ¿Dónde está el tipo de átomo? En el podcast. El podcast va a tener el primer átomo, que va a ser el manganeso, el primer bloque. Luego el segundo bloque va a ser el átomo de hierro. Esto es una farrita que tomé de ejemplo nomás para que vean cómo es para un sistema de muchos átomos. Y después viene el oxígeno. O sea, mi archivo de pseudopotenciales va a tener tres bloques. El del manganeso, el del hierro y del oxígeno. Tres bloques porque hay tres entradas acá. El número concretamente es la cantidad de átomos. Van a haber 8 manganeso, van a haber 16 átomos de hierro y van a haber 32 átomos de oxígeno. ¿Tá? Entonces ahí sumados, como pueden ver, son 56 átomos. Vamos a tener 56 líneas con coordenadas. Los primeros 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son hierros, manganesos, perdón. Después van a venir 16 hierros y después van a haber 32 coordenadas para el caso del oxígeno. ¿Tá? Pero el podcast no va a tener 50 entradas, va a tener únicamente 3 entradas. Y tiene que respetarse este orden. Primero el bloque del primer átomo, que es manganeso. Segundo, el bloque del hierro. Y tercero, el bloque del oxígeno. ¿Se entiende eso? Simplemente no mezclar el tipo de átomo con la cantidad de átomos. ¿Tá? El podcast tiene que tener la cantidad de tipos de átomos. En el postcard luego decimos, bueno, de cada tipo de átomo, cuántos átomos van a haber en la red. ¿Tá? Y se tiene que estructurar en ese orden. Primero los manganesos, 8, luego los hierros, 16, y luego los oxígenos son. No pueden ir en cualquier lugar. Tengo que respetar ese criterio. Le quiero después a esto meterle arriba absorbido una molécula de CO. Bueno, tengo que agregar acá una nueva entrada que va a ser un átomo de carbono y bueno, podría poner otro oxígeno con un pseudopotencial diferente o el mismo, un otro. Y ahora el pseudopotencial, el podcast global va a tener 5 entradas en vez de 3, ¿tá? Y las últimas dos coordenadas va a ser la del carbono y la del oxígeno. Le voy a pegar, ¿tá? Es un poco la lógica de ese archivo podcast. Este archivo podcast se puede ver y se puede ver bastante bien. Como les decía, permítanme compartir el escritorio. Imaginen que tenemos acá. Este código Vesta está en el paquete del software que está para bajar, que esto es libre. Se utiliza a nivel cristalográfico estándar para visualizar archivos ZIF. Lo podemos utilizar para analizar densidad de carga y visualizar estructuras en VASP. ¿Tá? Yo, por ejemplo, acá simplemente le voy a mostrar un ejemplo. Esto es
Es una zeolita CO2 que está dopada con aluminio, protones y tiene sodio. Y bueno, estamos viendo cómo se rompe la molécula de etileno adentro. Así rápidamente, bueno, ven, estas entradas de VAS y lo puede leer prácticamente cualquier código de visualización. Si queremos ver de qué se trata esa estructura en términos de factor de escala 1, AX16, AI 013, ahí los ejes están, obviamente, la estructura tendiente o la trigonal. Este, Tenemos ahí orientaciones con componentes BX, Y, B, Z, CX, Y, Z. Y bueno, esto tiene silicio, aluminio, oxígeno, sodio, protones y carbono. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 6 tipos de átomos. El podcast tiene 6, la información de 6 átomos incorporadas en él. Y acá está el orden. Los primeros 34 líneas son silicio, después 14 líneas de aluminio, 96 líneas de oxígeno, y después, por último, la posición del sodio y la posición de la molécula del etileno, sus cuatro hidrógenos, perdón, y sus dos átomos de carbono. ¿Tá? Es una estructura bastante, insisto, lógica, ¿tá? Pero el tema es que hay que tener acá orden. Porque como ven acá, ¿quién es quién? Acá está la información de quién es quién. El lugar donde aparece es justamente la posición del átomo en el que está. Bien. Las optimizaciones vamos a ver después, que es otras variantes de entrada. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de la molécula de agua. Para hacer la molécula de agua hacemos una caja muy grande, ¿tá? En este caso concreto es una caja cúbica. Y como pueden ver acá, por el tipo de entrada es el skill factor 0,529. Eh, Eso es un Rydberg, una atomic unit, digamos, es medio Armstrong, multiplicado por 15, 15, 15. O sea que esto básicamente es una caja de 7 por 7 por 7 Armstrong. ¿Tá? Es una caja grande, para evitar justamente interacción entre imágenes, y allí en el medio está dibujada la molécula de agua. ¿No? Hay dos átomos, por ahí dos entradas. Hay un átomo tipo 1 y dos átomos tipo 2. O sea, la primera entrada es el oxígeno, la segunda entrada es el hidrógeno. ¿Ah? Así que esta es la coordenada del oxígeno y estas son las dos coordenadas del hidrógeno. ¿Ah? La forma en la cual se presenta la información es en formato cartesiano. Así es como lo informamos. ¿Está? Estas son X y Z para el oxígeno y estos dos que están acá abajo son los del hidrógeno. Hay una variante que es muy interesante para cuando queremos hacer una optimización, si se quiere, guiada, selectiva. Yo puedo dejar en este caso, por ejemplo, quieto la coordenada X y Z del átomo de oxígeno. Digo esto porque el átomo de oxígeno se puede mover y los hidrógenos se pueden mover respecto a él. Entonces, si simplemente quiero optimizar la molécula y es una molécula libre, dejo o puedo dejar el átomo de oxígeno fijo, que es lo que está acá, y lo que vamos a hacer es permitir en el plano XY moverse a el átomo de hidrógeno, ¿no? Por eso dice true, true, false. ¿Tá? Estos flags en estas dinámicas que son selectivas me permiten a mí controlar las variables de optimización. Esto también se puede hacer en los parámetros de red, porque cuando uno optimiza una estructura, un sólido, tengo que en primera instancia mover las posiciones de los átomos, y luego que llega a un mínimo, yo empiezo a mover los grados de libertad de la celda unidad, que son los valores de la red, A, B y C, y los ángulos alfa, beta y gamma, para verdaderamente encontrar el mínimo. Entonces yo puedo decir, bueno, movamos A y B y dejemos C fijo. Yo puedo hacer una dinámica selectiva haciendo ese tipo de construcción. ¿Por qué se hace y no se larga de una? Porque a veces las estructuras del arranque no están del todo bien. Y si yo arranco a optimizar, imaginen, yo tengo un sistema de resortes, todos vinculados entre sí, todos estirados. Suelto, puede pasar cualquier cosa. ¿Qué es la lógica detrás de esto? Bueno, primero soltemos las masas despacito para que vayan encontrando su punto de equilibrio y después regulemos la separación de las paredes donde están unidos los resortes, esa es la unidad, para justamente ir regulando la tensión. ¿Tá? Así que la cuestión pasa no tanto por tirar a optimizar todos los grados de libertad al mismo tiempo, porque es como todo tipo de modelado. Si yo tiro a mover todas las variables al mismo tiempo, puedo empezar a encontrar correlaciones o empiezo a tener algún tipo de divergencia en lo que puede ser incluso la solución del hamiltoniano.
Entonces, paso a paso, a veces, sobre todo cuando hay muchos grados de libertad. En el caso de esta de zeolita que les contaba, lo que nosotros tendemos a hacer, acá tenemos un ejemplo de una dinámica molecular que estamos haciendo ab inicio. Fíjense cómo le arrancamos acá con la molécula del etileno lejos, la estamos calentando, en este caso a 600 grados, y si ustedes están viendo, la molécula se mueve sola, se mueve mucho carbono y hidrógeno, son pocos masivos, tienen mucha vibración, fíjense cómo se mueven los carbono y hidrógeno acá, ¿no? Y lo estamos dejando evolucionar, vieron que el resto de la red se mueve poco, los átomos de silicio están en azul, el aluminio en celeste, el oxígeno en rojo, y bueno, él poco a poco va a ir buscando las paredes ahí de la zeolita, ese hueco se llama sodalita, en el caso de la zeolita, y ahí miren, el etileno se pega y forma un compuesto quimisorbido que en breve se va a romper porque lo estamos calentando para ver la cuestión de cómo rompe. Fíjense ahí el hidrógeno como está ya casi con más movilidad, porque obviamente el orden de enlace ahí empieza a bajar y está a punto de ser liberado para que se empiece a formar una base de carbono más rico en carbono que en protones para empezar a generar carbono amorfo en el interior de la red. Para poder llegar a este punto, yo primero tuve que optimizar las posiciones de silicio y aluminio sin el etileno, con la caja fija, para llegar a un mínimo. Porque si ponía a optimizar la celda unidad y las posiciones atómicas, esta celda primitiva empezaba a oscilar y la energía me oscilaba también. Entonces, de vuelta a las optimizaciones paso a paso. ¿Tá? Y llegar a esta parte de poder hacer una dinámica llevó muchos cálculos previos para ajustar todos los parámetros y entrar en método o metodología de producción, que es esto, ¿no? Bien, así que puede tener que ver eso, o mismo también cuando quiero hacer fonones. Bueno, ¿cuánto es las frecuencias vibracionales del monóxido de carbono arriba de un catalizador? Bueno, no voy a mover todos los átomos de platino del catalizador, voy a mover solamente las moléculas las posiciones atómicas de la molécula, del carbono y del oxígeno. Yo puedo restringir, no es lo ideal, porque en los fonones todo se mueve, pero en algunos casos concretos puedo, por ejemplo, el absorbato, darle grados de libertad totales, mientras que en la superficie, el sustrato donde se va a absorber, darle la constricción mayor posible, ¿ah? Para forzar lo que yo quiero ver. Los puntos K. Yo les dije hoy que nosotros los retículos recíprocos de las celdas con las que vamos a trabajar es lo que de alguna manera vamos a tener que mostrar, porque de allí surge el diagrama de bandas, de los distintos caminos sobre los distintos puntos, de allí surge el sampleo para determinar la densidad de estados, ¿tá? La de OS. Entonces lo que tenemos es, si para un determinado retículo, por ejemplo, cúbico, vamos a tener los ejes asterisco B asterisco, ¿tá? Como les decía, yo allí voy a dividir el retículo recíproco, ¿tá? En determinadas grillas para definir los puntos K. Los puntos son justamente esos puntos de encuentro que estoy marcando allí. Podemos hacer que la grilla esté centrada para incluir el punto gamma, o podemos tener la grilla corrida, ¿tá? El 000 acá abajo es justamente el origen. Si ponemos 000, vamos a tener la grilla centrada y vamos a incorporar el punto gamma en el sampleo, y si no, lo podemos correr. Después vamos a ver por qué en algunos casos puede convenir correr. Y acá, 21, 21, 21 es justamente la cantidad de divisiones que tenemos acá. ¿Mm? El número de divisiones en A asterisco, el número de divisiones en B asterisco y el número de divisiones en C asterisco. ¿Tá? 21, 21, 21 es un número bastante importante, un número grande. ¿Cuándo puede tener que ver eso? Cuando estamos lidiando con sistemas que son esencialmente más metálicos. Igual, insisto, hay que hacer las cuentas, calcular, por ejemplo, la energía total para distinta densidad de grillas de puntos K, y nos quedamos con aquel resultado que nos asegura que la energía no cambie más. ¿Tá? Tengo que elegir un observable, lo más común es la energía, y luego verificar que efectivamente alcanzo la convergencia. Y este cero acá es el método de generación automática, porque yo tengo que listar esos puntos K. Si volvemos al ejemplo que yo les decía hoy, por ejemplo, de silicio, en el tutorial que estábamos viendo hoy,
Este es el archivo de puntos K para el silicio, o sea, es una celda que está centrada en el origen, 000. Tengo el retículo recíprocos ampliado en 11 por 11 por 11. Sé que voy a tener 11 por 11 por 11 puntos K. Luego, por simetría, centro de inversión y demás, eso se va a reducir al menos a la mitad. Y si hay más elementos de simetría, la cantidad de puntos K independientes se reduce. ¿Tá? La simetría se tiene en cuenta en los cálculos. Y después me puede salir el listado de la cantidad de puntos K que tengo. Acá tenemos, por ejemplo, para esa grilla, bueno, del total, tengo 56 puntos K independientes. Entonces tenemos las coordenadas de cada punto y bueno, la multiplicidad. ¿Cuántos hay equivalentes por simetría en cada uno de ellos? El punto gamma es uno solo, después el punto x00 hay 8, y bueno, tenemos uno acá que tiene 48, por ejemplo, que es menos x más y más z sobre 2, ¿está? Y allí está el listado. Sobre estos puntos K, luego el sistema va a diagonalizar la ecuación secular, va a determinar los autovalores y bueno, yo voy a después con toda esta información calcular todas las funciones de onda y determinar la densidad electrónica del estado basal. ¿Ah? Así que bueno, esa información está allí presente. Esto lo puedo ingresar a mano, o sea, yo le puedo listar los puntos K y su multiplicidad, o puedo hacer justamente esto, que es el generador. Lo usual y que nosotros usamos el generador. Y él después, con simetría, genere justamente el listado explícito de los puntos K con los que vamos a trabajar. Así que este es un proceso intermedio con el que vamos a trabajar. La forma usual de presentar esas coordenadas es también en formato cartesiano. Acá lo que se explicita es B1 sería el eje asterisco, el B2 es el B asterisco, ¿tá? Y 3 es el C asterisco. Al igual que cualquier posición atómica es igual, perdón, a la coordenada fraccional X por A, más la coordenada fraccional Y por B, más la coordenada fraccional Z por C, ¿sí? Para los puntos K del retículo recíproco ocurre lo mismo, ¿tá? Lo que le mostraba hoy en referencia a los puntos K, esto que estamos viendo acá son coordenadas fraccionales también, ¿no? Son proporcionales a los ejes asterisco, B asterisco y C asterisco. De todas formas, VAS también admite la entrada en formato cartesiano. Eso no hay problema, ¿tá? Así dándole la unidad que le corresponde. Ustedes saben, para el caso de vectores de red de retículos ortorrómbicos, bueno, el asterisco, solo en este caso, ¿tá? Es 2pi sobre A, ¿verdad? Por X. Y lo mismo B asterisco, ¿tá? Es igual a 2pi sobre B por I, ¿tá? Y así sucesivamente. Entonces, si yo hago eso y quiero listar las coordenadas como tal, como es una fracción, bueno, multiplico en el caso de x, esto para cúbico. 2pi sobre a por la coordenada fraccional x1 y así sucesivamente. ¿Se entiende eso? Después, cuando hagamos el tutorial de la parte de bandas, vamos a volver a visitar esto porque cuando hagamos bandas, a mí me interesa caminar, moverme sobre determinado subconjunto, los segmentos dentro del retículo recíproco. Y ahí los tengo que listar explícitamente. Acá no, acá es todo, es una grilla uniforme donde yo voy a ponderar todo. Después, para hacer bandas, yo tengo que elegir un subconjunto de los puntos K para poder plotear los autovalores y con eso reconstituir el diagrama de banda. Es un procedimiento diferente. Así que bueno, este, ahí está lo que les decía hoy. Forma estándar de tratamiento de los puntos K es a través del método automático de generación. La primera línea es un comment. 0 quiere decir que él lo genera. Moncourse es la grilla Moncourse-Pack, es la que divide en unidades los ejes asterisco, B asterisco y C asterisco. Y después la grilla, ¿no? La cantidad de divisiones en X, la cantidad de divisiones en Y y la cantidad de divisiones en Z. Y el shift 000 quiere decir que mantiene el origen. Y acá tenemos un ejemplo del tratamiento explícito de cada coordenada, ¿no? Coordenadas X y Z para el eje asterisco y bueno, la multiplicidad
por simetría que le corresponde. O sea, cuántos hay por simetría equivalentes en cada uno de los casos. Bien, hablamos del podcast, que básicamente miramos el header, o sea, el encabezado, para saber qué información nosotros deberíamos mirar en primera instancia, con el funcional y el tipo de átomo y cuántos electrones de valencia. Vimos el podcast, la estructura con los lattice vectors, la cantidad de tipos de átomos que hay y la cantidad de átomos que hay de cada tipo y las coordenadas abajo, que podían ser fraccionales o cartesianas. Podíamos editar, agregar etiquetas o no. Y vimos ahora los puntos K, ¿tá? Que la entrada usual es esta que teníamos la grilla generadora genérica. Y bueno, nos queda ahora por hablar del archivo de INCAR. El archivo INCAR es obviamente el más importante porque es en el que vamos a de alguna forma depositar allí toda la información necesaria para lo que es el tipo de cálculo cómputo que vamos a desarrollar. Esto que voy a decir ahora aplica a cualquier código, ¿tá? Yo igual lo voy a explicitar acá en esto, pero sepan lo que es válido para cualquier cuestión. Ustedes cuando largan un cálculo y no ponen nada, como yo les mostré hoy en el caso del tutorial este de silicio, cuando uno abre el INCAR, acá, este INCAR tiene 5 entradas. System es una etiqueta, todos los archivos que se impriman va a decir arriba FCC, ¿tá? No dice nada. Hay un star, hay un icharge, hay un encat, y snare y un signo. ¿Qué pasa con todo lo otro? Todo lo otro asume un default. Entonces, ustedes cuando ponen algo acá, van a reescribir un default. La línea que diga encat del default se va a reescribir con 240, la línea que diga smear se va a reescribir con 0 y así sucesivamente. Entonces, no es que cuando ustedes no ponen algo, no lo hace, no. Él hace algo, asume un default. Pero eso, insisto, es para cualquier código que ustedes vayan a correr, es siempre igual. Lo que ustedes depositen acá, no importa el orden, va a reescribir un incar interno que el sistema tiene, va a reescribir los valores por default y sobre esa base se va a calcular. Entonces, siempre para saber qué fue lo que se terminó considerando a la hora del cálculo, bueno, o si yo particularmente quiero explícitamente algo, lo tengo que declarar. Si quiero saber cuál tomó o si efectivamente tomó lo que yo declaré, después vamos a mirar el archivo de AUCAR, que es el archivo salida, donde la primera parte son todos los valores que el INCAR por default tomó. ¿Tá? Entonces está toda la información allí metida en el medio. Cosas que puse y cosas que no puse. ¿Está claro? Así que es muy importante eso, porque a veces yo me olvidé de poner algo, no lo tuvo en cuenta, no, lo tuvo en cuenta, tomó el default. Y una cosa importante también a tener en cuenta allí, que cuando ustedes tengan dudas respecto a lo que vayan a calcular o lo que un flag quiere decir, podemos tener si se quiere, el manual a mano, el PDF, pero uno pone, por ejemplo, start bus en Google. Está el sitio de base que tiene el manual activo en línea, entonces van a encontrar el valor de start. Como ven, el default toma 1, en otro caso 0, y ahí le dice que cada cosa. ¿Tá? Y start 0, cálculo desde el arranque, from the scratch. O sea, es la inicialización de la densidad electrónica inicial y la función de onda inicial para armar el Hamiltoniano y arrancar. Si dice start 1, simplemente estoy poniendo un ejemplo para que vean cómo funciona el manual. Estar uno es continuation show, o sea, vamos a reiniciar el código, la corrida, es una corrida previa, ahora bueno, quiero optimizar, entonces voy a poner los flags que me permitan a mí optimizar la estructura, y entonces para eso tengo que cambiar el valor de start, ¿tá? Así que bueno, ante la duda de cómo armar un determinado archivo de input, o qué quiere decir que acá, googlean eso, ponen el flag espacio bus y ya está. Además está decir que hay un bus wiki, ¿dónde está? Bueno, hay un tour ahí, tenemos los tutoriales que vamos algunos ver en clase. Están implicados también, como siempre, desde la lógica de un notebook de Júpiter, porque utilizamos, como les digo, las funciones, muchas funciones en Python para procesar los datos, ¿tá? Ahí vamos a ver el ejemplo que vamos a calcular, ¿tá? Con preguntas necesarias y demás. Ahí, por ejemplo, estamos viendo la densidad de estados, que la vamos a calcular después. Así que bueno,
Insisto, quieren explorar, quieren saber qué hace el código, qué cosas pueden calcular. No en DFT, concretamente con este código en el marco de FT. Bueno, Backwiki. Está bastante actual además, así que es muy recomendado. Así que bueno, el Incar da instrucciones, él va a tomar default, así que tenemos que explicitar lo que queremos. Y vamos a ver qué secciones principales tiene. El INCAR, como buen archivo estándar, es el archivo central, va a regular la forma en la cual vamos a diagonalizar nuestra ecuación secular, o sea, nuestro hamiltoniano, que vamos a diagonalizar para determinado conjunto de puntos K y demás. ¿Tá? Eso lo controla algo que se llama algo, el algoritmo de minimización, que en algunos casos puede tener una diagonalización numérica y luego exacta para ir ganando tiempo, o un poco más precisa. ¿Tá? El método de integración de la densidad de estados, eso lo vamos a hablar después. El SMEAR, si vamos a utilizar Fermi-Dirac, si vamos a utilizar Maxwell-Paxton, de alguna forma ver cómo vamos a contar los electrones en este sampleo de puntos K del retículo recíproco, que es una cuestión bastante sensible. Si mi sistema es magnético, bueno, y tengo 50 átomos, voy a tener que listar 50 valores de momento magnético inicial, si no, él va a tomar 1, 1, 1, 1, o sea, uno para cada átomo, para los 56, ¿tá? Y así sucesivamente. Si quiero, por ejemplo, este, relajar los iones, hasta qué fuerza quiero que se vayan a mover, cuántos pasos máximos para de alguna manera desarrollar hasta encontrar ese mínimo. Si llega al número máximo, el cálculo corta, podemos relargarlo. Si corta antes, termina antes, pero hay un número máximo de pasos a calcular. El tipo de método para encontrar el mínimo, son métodos numéricos, hay Newton-Raphson, hay métodos de gradientes conjugados, hay métodos este, de, ay, steeper descents, o sea, métodos de búsqueda de cambios bruscos. Hay un montón de métodos que están pensados para cuando estamos muy lejos del punto de equilibrio o cerca del equilibrio, ¿tá? Porque obviamente no van a funcionar de la misma forma los dos. Entonces ahí va a quedarnos un poquito cómo es las características de nuestro sistema para ver justamente cómo damos cuenta de él. ¿Tá? Así que bueno, eso es un poco la estructura del INCAR que vamos a tener acá. Acá, como ven, arrancamos con... En NetWrite es la verbosity, o sea, la cantidad de información que se imprime en el AUCAR. A mí me gusta que se imprima todo, cosa de poder mirar cuestiones como los valores de default y demás. Los NWrite 1 son de menor verbosidad, o sea, con menor salida. Esto viene antes para no guardar tanto espacio en disco. Hoy por hoy, un cálculo perfectamente puede rondar entre 5 hasta 15 o 20 gigas, ¿tá? Un cálculo. Entonces, que el INCAR que puede pesar, o el AUCAR que puede pesar como mucho 10 megas, no hace la diferencia. Esto viene de otras épocas, ¿está? Pero bueno, yo tiendo a dejar el mayor grado de información que se imprima en una corriente. Esto lo vimos hoy, esto tiene que ver con que si hay un cálculo previo, va a usar la función de onda que ya está impresa. Lo mismo con la densidad de carga y por ende con el potencial asociado. Y spin 2 quiere decir que el cálculo sea magnético. Vamos a hacer el cálculo para el spin up y spin down, dándose esos grados de libertad. Las energías de corte, que ya vamos a ver más adelante. Y bueno, y esto es, si las cuentas, el hamiltoniano, lo vamos a diagonalizar en espacio directo o en espacio recíproco. ¿Tá? Medio que la regla es, cuando la celda es pequeña, el retículo recíproco es más grande, entonces es más preciso realizar las operaciones de diagonalización en retículo recíproco, en el lugar grande. Si mi celda unidad es muy grande, ¿tá? El retículo recíproco es pequeño, en esos casos el método se vuelve más preciso si hago las cuentas en espacio real. ¿Tá? Así que si pone auto, él automáticamente selecciona cuál es el método de diagonalización más eficiente y preciso, si es para espacio real o espacio imaginario.
Como les decía, el control de las ocupaciones electrónicas en la densidad de estados, lo vamos a discutir más adelante, simplemente digo, acá lo declaro. Y si voy a optimizar, tengo que decir cuántos pasos máximos voy a dar. Acá dice cero, o sea, no va a hacer nada. Vamos a ver qué es lo que vamos a optimizar, que lo controla el comando ISIF, simplemente porque este es bastante indicativo. ISIF BASF. Ahí tengo valores que van desde 0 hasta 8. Por ejemplo, el 3 calcula las fuerzas en cada átomo, calcula el estrés, o sea, las tensiones, los esfuerzos de corte y presiones en la celda unidad, y permite optimizar los iones, permite optimizar la forma de la celda unidad y permite optimizar el volumen. Ese es el grado de libertad mayor que le podemos dar a la optimización. Yo lo que le decía hoy en el caso de la zeolita, que primero optimicé la posición de los átomos y dejé la celda fija, pues en ese caso es una situación de ISIF 2. Calculo las fuerzas, calculo los estrés, pero solamente dejo que optimice las posiciones atómicas. No quiero ni que modifique el volumen de celda, ni que modifique la forma de la celda en primera instancia. Así yo voy regulando, si se quiere justamente, estas variables para la optimización geométrica que queremos tener. Así que bueno, eso será todo justamente en esta sección. El numeral es un comment, o sea, pueden poner lo que quieran. Si yo pongo algo que no es una instrucción del VASP, él no lo va a tener en cuenta. Obviamente que si yo pongo una instrucción, él va a tomar lo que yo ponga allí. Así que pueden llenarlo, cargarlo al INCAR de todos los llamadores o separadores de sección que ustedes deseen. No hay mayor problema en ese sentido. Y bueno, si tengo esos tres archivos, ya está todo para dar, para inicializar justamente la parte operativa. ¿Cómo se corre? Vamos a estar ahí, esto es en Linux, porque se tiene que compilar, obviamente, en Linux. Acá usamos procesadores con estructura Intel, con compilador de código, en este caso concreto Fortran. Así que bueno, bajamos todas las librerías de Intel para compilación de Fortran y bueno, luego corremos en paralelo dentro de nuestras máquinas y fuera de ellas también. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí por ejemplo yo puedo correr el VASP y ahí, como vieron, rapidísimo, hizo 8 pasos de diagonalización, del paso autoconsistente, ¿no? De la diagonalización del hamiltoniano hasta finalmente obtener convergencia. Esto que está acá es el n, es el número de pasos. Vamos a abrir acá el OSI que resume eso. Tengo la energía total, el cambio respecto al paso anterior, esto es un residual, esto es un valor respecto a la forma en la cual se converge una densidad previa electrónica y el root mean square. Al final me imprime F, que es la energía libre de Helmholtz, es la E total menos un término T por S entrópico, lo veremos después. La energía total extrapolada en ausencia de temperatura y bueno, variación de energía. Así que acá tengo la energía total de mi sistema rápidamente corrido con base. Si quiero más información, eso va a estar acá, va a estar en el out, donde me dice el podcast cuál es. Estoy trabajando con silicio, con el funcional PBE. Ahí justamente la información del pseudopotencial con el que estamos trabajando. Luego las posiciones del átomo, tengo un solo átomo como vimos hoy. Estos son los lattice vectors primitivos. ¿Tá? Él acá va a buscar elementos de simetría. Acá esto me lo presenta en la notación de Schoenflies. Es un grupo espacial octaédrico o H. Y bueno, acá está la grilla de puntos K, el retículo recíproco, sus coordenadas asterisco, B asterisco y asterisco. Y bueno, de esos 11 por 11 por 11 puntos K, son 56 independientes por simetría, denominados puntos K irreducibles. Y ahí tenemos las coordenadas fraccionales y su factor de peso. ¿Tá? Lo mismo las coordenadas cartesianas, él las calcula y las imprime. ¿Tá? Y bueno, después arranca, ¿no? ¿Cuántos puntos K se va a calcular? 56 como acabamos de ver. Bueno, cantidad de iones. Y bueno, acá está el INCAR, que les decía los valores que él tomó por default. Algunos que discutimos y otros que no. ¿Tá?
Ahí está todo. Todo el Incar. Viene un montón de cosas que dice fall, porque como no dice nada no lo va a poner. ¿Tá? Y bueno, después arranca el proceso autoconsistente. ¿Tá? Acá abajo imprime la energía total, la descompone en los distintos términos, el término colombiano, el término de Hartree, lo que vimos en la primera clase. ¿Tá? Y bueno, cómo van de alguna manera cambiando la energía total en cada uno de esos pasos. ¿Tá? El tótem es la energía total. Menos 4,58 electronvolt para cada caso. Y después, para cada uno de los 56 puntos K de la representación irreducible, él calcula los autovalores y luego los ocupa. El primer autovalor es menos 5,36, ocupado por 2 electrones, y después tengo, porque él calculó así, 5 bandas más que están desocupadas, ¿verdad? Porque la ocupación es 0,00. Ahí vamos viendo el valor de energía del estado ocupado y no ocupado para cada punto K. Si yo acá quiero calcular cuál es la energía de gap, bueno, de esos puntos K elegiría de las energías totales de los estados ocupados la más alta, luego elegiría de los estados no ocupados la más baja y voy a detener la energía de gap. Si ese mínimo y máximo coincide con un mismo punto K, voy a tener un semiconductor de gap directo. Y si ese punto K del mínimo y del máximo son distintos, voy a tener un semiconductor de gap indirecto. ¿No? Eso igual lo podemos ver en el diagrama de bandas, pero acá ya vamos teniendo las primeras aproximaciones de esa función. ¿Está? ¿Ven? Punto K, 43, 44, 45, 46. ¿No? Lo que él hace es eso, arma el hamiltoniano, lo converge y después para los puntos K que yo les decreté, desde ese amplio uniforme del retículo recíproco, bueno, determinamos las energías, los autovalores para cada punto K. Y después lo vamos llenando para calcular lo que ustedes quieran, la densidad de estados, las bandas, lo que ustedes quieran. Yo acá, y con esto cerramos por hoy, porque la idea es dar este panorama. eh, bueno, con este nodo que ya tengo las estructuras cargadas, de alguna forma yo puedo lotear la estructura. ¿Tá? Ahí hice una supercelda para mostrar más de un átomo, la celda originaria es primitiva. Puedo hacer una supercelda, simplemente muestro, ¿no? Esa es la caja con, con un único átomo en el origen, ¿tá? Como hacemos siempre en cristalografía, a veces ponemos más de una supercelda para mostrar los entornos, ¿tá? Esta es la estructura del silicio FCC en su base primitiva, ¿tá? No en la celda convencional FCC. Y después, bueno, que tengamos eso, nosotros podemos calcular las distintas cosas, como por ejemplo la densidad de estados. Esperen que copio uno que no era, este es el mío que está acá.
Yo puedo imprimir la energía, puedo imprimir las fuerzas en cada átomo, puedo imprimir la densidad de estados, que está bastante ruidosa porque tengo poco punto K, acá el cero está al nivel de Fermi. Yo dentro de esa densidad de estados, lo que vamos a ver después, bueno, es un single point, no está optimizado ni nada. Yo además puedo, de alguna forma, calcular en la densidad de estados cómo es la contribución que tiene cada átomo a esa densidad de estados. ¿Tá? De componer, por ejemplo, a la densidad de estados, cuál es el aporte de los electrones P, de los electrones S de mi sistema, como está acá. Yo puedo poner, bueno, pero que me deje, acá. Puedo poner silicio P y silicio de carácter S. Entonces, buscando en los aportes de la densidad de estado, los estados que provienen de los orbitales que tienen mayor componente de simetría S, y lo mismo con los de simetría P. ¿Tá? No, acá porque no puse el L-orbit 11. Eso instruye que se haga ese cálculo con componente mayoritaria. Así que bueno, ahí recalculamos. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la densidad de estados. Bueno, vemos acá que al nivel de Fermi hay más contribución del carácter P que la de carácter S en esa región del diagrama de densidad de estado. Que es, ojo, es un diagrama de densidad de estado bastante feo. Se puede mejorar haciendo una serie de rutinas que, bueno, incorpora más puntos K, mayor densidad o mayor suavizado u otro método de integración de densidad electrónica. Pero bueno, son las cosas que, como les decía, se pueden de alguna forma hacer, como por ejemplo también calcular luego el diagrama de bandas. ¿Ah? Eso y un sinnúmero de otras cuestiones más, como la densidad de carga, la densidad de spin, dónde están localizados los centros magnéticos y que el sistema tiene, con todos los grados de libertad que están de alguna forma previstos. ¿Tá? Así que bueno, esa es un poco la lógica de esto. Bruno me preguntaba si esto se puede usar sin licencia. Vos lo puedes usar si alguien te lo facilita, pero a la hora de publicar, tenés que publicar con alguien que tenga licencia. Igual, la esencia de lo que estamos transmitiendo acá es esencialmente, valga la redundancia, lo mismo que utilizan otros códigos que son de código de licencia abierta, como puede ser Quantum Express, porque la lógica es exactamente la misma. Podrá tener alguna diferencia en alguna implementación de alguna rutina, pero bueno, por ejemplo, Quantum Express y BAS son esencialmente códigos hermanos. Insisto, ¿por qué no lo usamos nosotros? Porque en algunas cuestiones vinculadas a la generación de pseudopotenciales, Quantum Expresso no lo tiene del todo testeado. Implica un trabajo significativo de optimización de pseudopotenciales que hay que estar dispuesto a no transitar esa línea. Y en velocidad de cómputo, es un el código BASP es esencialmente más eficiente, o sea, a mismo tipo de sistema, corre más rápido, hablando mal y pronto. ¿Va? Entonces, bueno, tiene sus ventajas comparativas que obviamente tiene que ver con el pago, ¿no?, de la licencia. Así que es por eso que desde hace unos años nosotros hemos decidido transitar, obviamente pagamos la licencia, la suscripción al código BASP, aunque podemos, insisto, hacer exactamente lo mismo con otro código. Tiene su ventaja comparativa. Bien. Y bueno, esto es un poco lo que les quería contar hoy. Bien, A ver, ¿quién tiene una pregunta? acá yo, Bruno. Sí, Bruno, decime. Bien, y para, por ejemplo, ir practicando más o eso, licencia después la suben para el Moodle Ustedes lo pueden o... usar porque nosotros se lo podemos facilitar y lo pueden usar. Si lo que no van a poder hacer es publicar, pues si van a publicarle, en algún momento le van a pedir la cuestión asociada a eso y ellos lo controlan. ¿Tá? Entonces ahora para los tutoriales le vamos a dar Claro, claro. acceso.
Porque no es algo, ojo, que no es algo que Ah, vayan a bien, bien. poder ver ustedes en sus computadoras. O sea, los tutoriales, si se quieren instalar una máquina virtual o usan Linux, se pueden bajar los códigos fuentes o pueden compilar. Y no va a tener problema en correr el silicio Bulk, el silicio FSC, esos problemas no hay en cuestión. Pero estos códigos, este ejemplo que por ejemplo le mostré a la Ciolita, esos son aproximadamente 180 átomos, creo. Y lo estamos corriendo en 6 por 4 son prácticamente en 240 cores, ¿tá? Y una optimización me puede llevar 10 horas, ¿tá? En geométrica, en un clúster, ¿tá? Así que la cuestión, ya les digo, pasa por los sistemas realistas a que vamos a modelar. No, no es algo que hacemos en nuestras PC convencionales. Una PC gamer, tengo varias PC gamer que nosotros lo llamamos el clúster interno nuestro, que lo tenemos compilado allí y podemos trabajar prácticamente con cualquier sistema. Al menos hago el trabajo grueso de optimizar en alguno de los clústeres a los que accedemos nosotros en Estados Unidos y en Suecia. Yo me bajo a las estructuras optimizadas, imprimo la densidad de estados o imprimo las bandas acá localmente. Pero no es algo que uno, esto no es como MATLAB ni, ni como alguna rutina concreta de Python. Usamos Python para postprocesar lo que ya imprimí, ¿tá? Y eso se calculó de alguna forma en un sistema de alto desempeño, un High Performance Computing System. Así que bueno, eso es un poco la cuestión, ¿tá? Igual nosotros de acá le vamos a dar el acceso para que puedan hacer las pruebas, los testeos, pero obviamente calculando en las máquinas nuestras, accediendo desde afuera. Vía terminal, vía PuTTY, WinSCP, lo que ustedes deseen luego. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no. Muy bien. Bueno, si les parece, dejamos por acá. Y bueno, ya para la próxima yo les voy a mandar un mail con detalles para que se vayan o vayan intentando bajar los programitas y los códigos. Van a tener la asistencia mía y de los muchachos para poder aceitar lo que es la conexión a nuestras máquinas. ¿Tá? Para ya empezar a hacer los tutoriales que tenemos previsto, los simples. Después vamos a seguir con los sistemas de ustedes, pero para que corran esto que vimos hoy, densidad de estados, bandas, optimización geométrica, cálculo de fonones para sistemas simples y que puedan obviamente acceder al clúster nuestro para hacer estas pruebas, ¿tá? Así que en breve les mandaremos el correo con esas instrucciones. Bien, Genial, gracias, Ricardo. bueno, nos Hasta vemos la luego. próxima entonces. Hasta luego. Dale, chao, chao. Chao.